Resident Evil implicó un resurgimiento del género de horror zombie, no solo siendo precursor en los videojuegos, sino también en repopularizarlo en el medio cinematográfico. Películas como La Cosa de John Carpenter, la trilogía de Evil Dead de Sam Raimi, y La Masacre de Texas de Top Hopper. Se encuentran dentro de las influencias que ayudaron a construir esta naciente obra de horror, suspenso y sobre todo clase B, que para 1990 estaba invisibilizado, culturalmente olvidado debido a la sobreexplotación de la década de los 80 en el medio. La popularidad y la calidad de las obras más notorias disminuía debido a una sobreexplotación de los temas de horror. Estos estaban siendo olvidados y el público buscaba nuevas alternativas cinematográficas de entretenimiento, volteando a ver thrillers psicológicos y de suspenso que sustituían aquellas obras de horror. El terror había evolucionado a uno que no era corporal. Con este resurgir en el género de horror zombie y el naciente survival horror en los videojuegos, los jugadores no estaban acostumbrados a experiencias de esta naturaleza. Visualmente existían juegos que mostraban una atmósfera grotesca, llena de violencia. Los acercamientos más populares resultan títulos como Mortal Kombat o Doom. Otros, como Demon's Crest, Castlevania o Splatterhouse, tenían planteamientos más oscuros en sus atmósferas. Sin embargo, la idea principal de estas obras no era generar angustia, desesperación y un sentimiento de escape constante en el jugador. Si bien la idea primigenia estaba germinando con Alone in the Dark y Clock Tower, Resident Evil terminó refinándola en los años subsecuentes, hasta llegar a límites inimaginables, reinventando y modificando el género varias ocasiones. Narrativamente hablando, el significado que transmitía la obra de Shinji Mikami representó un adelanto y una incursión dentro de los videojuegos en cuanto a cuestiones cinematográficas. Para la fecha, ninguna obra tenía tantas influencias y las utilizaba a su favor para transmitir la cinematografía como lo hizo Resident Evil. Si bien contaba con una producción clase B, tanto en el ámbito sonoro como en el visual, significó un primer acercamiento y fusión entre estos dos medios, videojuegos y cine. Está cargado de influencias de obras como La Cosa de John Carpenter, Suspiria de Dario Argento, y hasta Frankenstein de 1931. Al igual que hay que considerar el trabajo del director canadiense David Cronenberg, donde podemos notar la influencia en el diseño de arte de los grotescos enemigos que transitaban por la mansión. Pero sin duda, la mayor influencia fue Dawn of the Dead de George Romero. Capcom decidió alejarse de la figura arquetípica del zombie resucitado por magia negra y vudú y se decidió a darle un origen más cercano a la obra de Romero. Un apocalipsis biológico y de desastres científicos sumados a la inconsciencia humana sobre la vida y la naturaleza sería la inspiración para la creación de una tiránica Umbrella, obsesionada con la creación y distribución de armas biológicas grotescas y aterradoras. Las primeras impresiones que nos ofrecía Resident Evil nos sumergían completamente en una película de serie B, protagonizada en primera mano por un ángulo de cámara fija que permitió una inmersión en la obra nunca antes vista en un videojuego. Este resultado se sentía tan real debido a la cinematografía parcial que se nos presentaba desde los primeros minutos del título. El concepto de formar parte de una historia serie B, la interacción con el mundo de Resident Evil maravilló a todos los jugadores. Sin importar el historial previo de juego, no se había experimentado un título con estas características. Los plataformeros, beat'em ups, juegos de carreras o de peleas distaban mucho a esta obra.
Las características principales de un videojuego en aquellos años era un entretenimiento más simple. Con esta implementación, el medio se transformó en un vehículo de inmersión que nos colocaba más allá de simples espectadores. Nos daba el control de un personaje en un universo con elementos más realistas. Los paralelismos con el cine eran más evidentes. La inspiración y los elementos que se tomaron prestados ayudaron a construir una brecha que en aquellos años Capcom, sin darse cuenta, había creado, acercando a la industria de los videojuegos con el cine. Los escenarios se presentaban mediante una lúgubre ambientación llena de suspenso. Para la gran mayoría de los jugadores fue un primer acercamiento a los escenarios pre-renderizados, que se sentían vivos, generando en el jugador una sensación de soledad y angustia, desarrollando un terror a los pasillos de la mansión, los cuales estaban repletos de muertos vivientes, que dada la naturaleza de los controles, representaban una amenaza de muerte instantánea. Ningún juego previamente experimentado nos daba esa sensación, donde valoráramos nuestra vida de forma tan realista, con la incertidumbre constante de descubrir qué nos deparaba en cada habitación al final del pasillo, si podríamos acceder a ella, cuántos enemigos tendría, si encontraríamos la preciada hierba que nos iba a curar, o en el mejor de los casos, un cuarto de guardado. La introducción de estas nuevas reglas en el medio modificaron completamente la manera en que se jugaban videojuegos. Hasta ese entonces, lo frágil que era la vida, la escasez de munición, la limitación de alimentario y la precariedad al momento de salvar nuestra partida son aspectos que se quedaron en la memoria colectiva de muchos jugadores. Las mecánicas de exploración fueron la principal característica que alentaba a buscar en cada habitación de la terrorífica mansión Spencer. Una necesidad constante de descubrir cómo estaba interconectada cada sección de la mansión, la cual inicialmente nos daba una impresión de ser un lugar bastante pequeño, pero realmente terminaba siendo un laberinto por completo. Es indispensable también mencionar el impacto y la influencia que Alone in the Dark presentó sobre la obra de Mikami, principalmente en mecánicas de juego y conceptos de terror, que hicieron que Resident Evil estableciera y popularizara en el medio, dándole vida al género. Resident Evil impulsó el crecimiento del naciente género del survival horror, que vivió su más grande apogeo durante la quinta y sexta generación de consolas. Esta última, contando con una clara sobreexplotación de títulos de horror, algunos de gran calidad, sus secuelas fueron las que más perfeccionaron y modificaron la ambientación establecida con esta primera entrega. La segunda parte se consagra incluso, al día de hoy, como la mejor de la trilogía clásica para muchos seguidores. Su tercera entrega incursionó en el terreno de la acción, modificando la raíz de terror con cambios mínimos, pero no abandonando la esencia del original. La fórmula presentó eventualmente un desgaste, lo que resultó en que Capcom revolucionara el gameplay para futuras entregas, modificando la ambientación a las tendencias de la generación del momento, dejando atrás la esencia del género del horror. Resident Evil 4 fue el último en mostrar una ambientación de horror y suspenso en menor medida, dejando atrás la esencia del género del horror, enfocándose principalmente a un estilo hollywoodense en cuanto a su gameplay. El mercado generó aceptación a estos nuevos elementos tendenciales que apenas nacían en la industria. Capcom vio rentable abandonar esas viejas tendencias que popularizaron a la franquicia e incursionó en nuevas prácticas enfocadas más a la acción y a un público casual que no acostumbraba a jugar títulos de terror. Para la quinta y sexta entrega significó un declive, debido al abandono del gameplay y a la ambientación que habían hecho grande a la franquicia, y por la saturación en el mercado de shooters en tercera persona de acción y aventura que ofrecían un nivel de gameplay y narrativas más complejas y elaboradas que la franquicia de Capcom. Es importante mencionar que tanto Resident Evil 5 como 6 son los títulos con mejores ventas de la franquicia, lo que obligó a Capcom a establecer un modelo de negocios rentable que se enfocaba en reediciones, DLC y spin-offs centrados en la acción. Con el tiempo terminaron matando a la franquicia. Fue lo que obligó a los fans a perder todas las esperanzas en un resurgir de Resident Evil, volteando a ver propuestas de survival horror contemporáneas a esas entregas de la franquicia. También es importante mencionar que a partir de la quinta entrega, los fans de la saga clásica se vieron minimizados, rezagados y olvidados por una Capcom enfocada en desarrollar títulos que fueran más rentables y que no implicaran un riesgo monetario en cuanto a pérdidas por no apegarse a las tendencias momentáneas de la industria. Para Resident Evil 7, Capcom tenía un panorama complicado. A pesar de que ellos mencionaron que la idea de este proyecto se llevaba trabajando desde mucho antes del anunciado PT, Capcom hizo lo inimaginable, regresar a las raíces que llevaron a la gloria a esta saga, retomando el interés de todos los sectores del fandom de esta y volviendo a repopularizar el mismo género
que en 1996 ellos definieron. Al día de hoy, la saga cuenta con un renacimiento histórico. Es increíble ver cómo ha evolucionado a lo largo de casi 30 años, reinventando el género y las tendencias del momento constantemente, popularizando nuevamente una tendencia en la actual novena generación, que son los remakes, así como en su momento fue Resident Evil 4 con la cámara al hombro en tercera persona, y en 1996 estableciendo los primeros estándares cinematográficos y narrativos, creando el género survival horror. Resident Evil Village, fuera de la tendencia de los remakes, continúa con la esencia que su entrega pasada había rescatado, trayendo de nuevo al foco del consciente colectivo el género de horror y supervivencia.